Hoy empezamos con la primera ponencia de las jornadas que van a tener lugar del 14 al 18. Se va a hacer desde el área de energía de Ecologistas Marchan. Es el título de la jornada: una mirada ecofeminista de la pobreza energética. Y los van a participar en la mesa. Tenemos a Rosa, a Maitane y a Marisa del área de energía, Berriochoa, Marian Andrés Hacha de la Asociación de Lesionados de Médula de Vizcaya y activista feminista. Os dejo en su compañía y empezamos. Voy a hacer una pequeña introducción al ecofeminismo, a eso que también se llama conflicto capital-vida. Y bueno, estas son unas pequeñas reflexiones que hemos hecho en algunos grupos de cerca de Ecologistas Marchan. Y bueno, pues vamos un poco a situar el tema, ya que el tema es miradas ecofeministas. Pues vamos a entrar un poco en ver qué es el ecofeminismo, ¿no? Bueno, pues entendemos que el ecofeminismo no entendemos el ecofeminismo como una teoría, sino como una perspectiva, como una mirada, como una manera de analizar el mundo que nos rodea. Y bueno, vemos que esta mirada es necesaria, una mirada que aúna el ecologismo, el feminismo, el ecosocialismo, porque consideramos que son miradas críticas a la realidad actual y que visibilizan partes de la realidad que nos son ocultadas habitualmente. ¿Qué vemos pues en el mundo que nos rodea que hace necesaria esta mirada ecofeminista? Bueno, pues vemos que estamos inmersas en una crisis ecológica de profundo calado, en la que los procesos que mantienen la vida en el planeta están deteriorándose rápidamente. Por un lado, nos encontramos en la sexta extinción masiva. Hay serios riesgos de desequilibrio en los ciclos del nitrógeno y el fósforo, en la acidificación de los océanos, en la disponibilidad de agua dulce, en los cambios de uso del suelo. El 60% de los ecosistemas se está degradando y gran parte de esta situación se debe a la actividad humana. Tanto es así que hay amplio consenso en el mundo científico para afirmar que nos encontramos en una nueva era geológica que se llama antropoceno. La actividad humana queda en los registros geológicos porque el ritmo de crecimiento de la actividad económica humana pues es tan grande que la Tierra no puede llegar a absorber al mismo ritmo los impactos que le son producidos. Entonces está disminuyendo la capacidad de regeneración de la Tierra y están aumentando las probabilidades de que haya cambios que no sean predecibles dentro de los procesos naturales. Ni que decir tiene que dentro de estos procesos el cambio climático es probablemente el mayor reto al que nos enfrentamos como especie y bueno, esto tiene mucho que ver con la disponibilidad de energía fósil y de materiales que hemos tenido en las últimas décadas. En estos momentos, sin embargo, estamos llegando a los límites de las reservas de numerosos materiales y recursos básicos para mantener el nivel de complejidad y extensión de la civilización capitalista en la que vivimos. Entonces, la mirada ecologista es imprescindible. Igual de ineludible nos parece la mirada feminista, que nos coloca frente a la actual crisis de cuidados. La responsabilidad de sostener la vida está feminizada, porque se hace recaer en su mayoría sobre las mujeres. La responsabilidad de sostener la vida está privatizada, porque se mantiene fuera de las esferas públicas de la sociedad, es decir, dentro de los hogares, y no se entiende esta responsabilidad como una responsabilidad del común. Y la responsabilidad de sostener la vida está además invisibilizada, porque al estar mayormente circunscrita a los hogares, desde ahí no es fácil que se pueda hacer política, no es fácil que se pueda construir un conflicto social y político, con las desigualdades además que supone el estar circunscritas a los hogares. Por estas razones,
cuando existen transformaciones en la sociedad, las estructuras responsabilizadas de sostener la vida se resienten y se hacen aflorar crisis de cuidados. Es decir, una tensión entre una mayor necesidad de tiempos para cuidados y una menor disponibilidad de tiempos para esos mismos cuidados. Muestra de ello son las dobles y triples jornadas, la precarización laboral que ha empujado a las mujeres a los hogares y la feminización de la pobreza. El hecho de que los cuidados amortigüen la crudeza del sistema capitalista o la pobreza energética, de la que van a hablar más tarde nuestras compañeras. La raíz de toda esta situación la vemos en la confluencia del heteropatriarcado y de la lógica de acumulación capitalista. Los procesos de acumulación de capital se imponen como una prioridad para la sociedad y el resto de procesos vitales se dejan, bueno, en un segundo plano, ¿no? Y en el momento en el que en el sistema capitalista esos cuidados y el sostenimiento de la vida queda en segundo plano, decimos que la vida está en riesgo, que la vida está en peligro. Y a todo esto, además, contribuye una cultura hegemónica que existe en las sociedades occidentales, que es bastante reciente y que resulta muy útil al patriarcado y al capitalismo, como es una visión en la que priman la razón y la mente, por supuesto masculinas, los actos, bueno, que solo se mira el hecho del aquí y el ahora, la inmediatez, las verdades incuestionables que son el método científico, la ciencia, la tecnología, de manera que el mundo es un objeto de estudio y la ciencia es la única manera de acercarse a él, ¿no? La tecnología, además, es per se beneficiosa para la humanidad. No se ponen en cuestión ni la ciencia, ni la tecnología, ni el método científico. El progreso es la eterna promesa de un futuro mejor para toda la humanidad. Y en pos de ese futuro, pues siempre se pueden justificar injusticias, desigualdades individuales o colectivas. Siempre estamos pensando en la promesa de un futuro mejor, de un progreso, etcétera, y eso puede justificar cualquier tipo de desigualdad, ¿no? Y la historia viene a ser, bajo esa perspectiva, pues una línea recta, en vez de ser una historia cíclica, como nos enseña un poco la naturaleza, tiende a ser una línea recta en la que tendemos hacia el progreso, continuamente, ¿no? Esto también ayuda a generar una concepción mecánica del tiempo, donde el capitalismo impone sus ritmos, ¿no? Sobre los procesos naturales. Y la prioridad siempre es lo que demanda el capitalismo. Los procesos naturales nunca son la prioridad. Siempre la prioridad la pone el capital, ¿no? Aquí el dinero y la propiedad privada se convierten en la prioridad absoluta de la sociedad. Y entonces todo lo que está en torno a eso queda en un segundo plano, ¿no? Y entonces vivimos en una ilusión, en la ilusión del individuo autónomo y que no tiene ningún tipo de dependencia de los demás o del entorno. Entonces, ese individuo es el centro de la esfera productiva del capitalismo y tiene unas características muy marcadas, que es varón, es blanco, es burgués, es adulto, es heterosexual y funcionalmente normativo. Esto es lo que se coloca en el centro de la sociedad capitalista. Y el resto de sujetos están supeditados a ese. Es decir, las prioridades de ese sujeto van a ser las prioridades de toda la sociedad. Las del resto de sujetos quedan en un segundo plano. Entonces, tenemos esta cultura, nos genera una imagen ilusoria. No vemos los efectos de nuestras acciones o de las acciones de las empresas de nuestro entorno. Y además genera unas subjetividades cómplices mediante las cuales podemos o entendemos que se puede explotar a otras personas o a la naturaleza.
aunque afirmemos lo contrario, con nuestros hechos justificamos que se haga eso, ¿no? ¿Cuáles son las bases de la mirada ecofeminista? Bueno, pues la mirada ecofeminista, la base principal es que la vida tiene límites físicos, materiales y temporales. Y dado que existen estos límites, la vida hay que cuidarla y hay que sostener las condiciones que mantienen esa vida, ¿no? Por eso entendemos que somos interdependientes, porque dependemos unas personas de las otras para mantener nuestras propias vidas, especialmente en determinados momentos de la vida. Por ejemplo, en la infancia, en la vejez, cuando tenemos una enfermedad, etcétera. Dependemos de otras personas. También dependemos de que otras personas generen los alimentos que nosotras vamos a comer, ¿no? Somos interdependientes. Pero también somos ecodependientes, es decir, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor han salido de la naturaleza. Entonces, no podríamos vivir de ninguna de las maneras si no tuviéramos en cuenta la naturaleza, ¿no? ¿Y la economía? ¿Cómo analizamos la economía desde la mirada ecofeminista? Si preguntáramos aquí qué es la economía, seguramente la respuesta que nos vendrían a la mente serían pues el mercado, el PIB, el consumo, el empleo, los flujos monetarios, al fin y al cabo, ¿no? Sin embargo, bueno, quedan invisibilizadas completamente las dependencias que comentábamos antes, ¿no? En esa visión de la economía, ¿no? En la visión de consumo, empleo, mercado, ¿dónde están la interdependencia y la ecodependencia? No están visibles. La única esfera visible es la productiva, aquella que hace que crezca monetariamente la economía, ¿no? Además, la economía necesita de un crecimiento continuo y de un consumo exacerbado para mantenerse. Entonces, decimos que esta visión de la economía tiene unos puntos ciegos. Hay cosas que no ve y que no quiere ver tampoco, ¿no? Por ejemplo, todos los trabajos que se realizan fuera del mercado, los invisibilizados, los feminizados y privatizados, lavar, cuidar, aprovisionar de agua, de alimentos, de combustibles, acompañar emocionalmente. Eso por un lado. Y por otro lado, los trabajos que la naturaleza hace y de los que el ser humano se beneficia, ¿no? Como por ejemplo la polinización, la fotosíntesis, la formación del suelo, la regulación del clima. Sin todos esos procesos no podríamos vivir. Entonces, todos los costes económicos que el sistema capitalista ve son los que están dentro de la producción. Los costes que suponen el resto de trabajos que comentábamos no los ve. Esos ni los ve ni se encarga de ellos. Y esto justifica y fomenta desigualdades e injusticias, ¿no? Desde la mirada ecofeminista tenemos varias herramientas para incorporar esas miradas a la realidad, ¿no? Esas partes que quedan invisibilizadas. Por ejemplo, la economía feminista, que visibiliza las partes de la economía que se consideran no productivas, los cuidados especialmente, o la economía ecológica, que visibiliza los servicios ecosistémicos, por llamarlos de alguna manera, todos los trabajos que la naturaleza hace y de los que nos beneficiamos. También nos resulta útil como herramienta el análisis de metabolismo social, que determina los usos de energía, tiempo y dinero que generan cuidados y procesos naturales, ¿no? Y los incluye en los análisis económicos. Y luego la economía crítica, que visibiliza la necesidad de distribuir la riqueza. Entonces, hay personas que ya están en la primera línea del frente de este conflicto, que llamamos el conflicto capital-vida,
Y bueno, se trata de las personas que están en las culturas indígenas de África y Latinoamérica, que sufren la ofensiva de empresas, de transnacionales, que amenazan directamente las bases materiales de vida de sus pueblos, ¿no? La tierra, el agua potable, la vegetación, los cultivos. Las mujeres sufren especialmente este tipo de amenazas, se enfrentan a todo tipo de violencias y especialmente a la explotación y a la violencia sexual, e incluso son criminalizadas y asesinadas. Bueno, ¿qué es lo que propugnamos al fin y al cabo desde la mirada ecofeminista? Pues una definición de las necesidades básicas y reales de la humanidad para sostener la vida, poner la vida en el centro y decidir cuáles son las necesidades reales de la sociedad entre todas y para todas, ¿no? Luego, pensar la economía en otros términos. La economía debe de ser el conjunto de procesos que satisfacen las necesidades. No puede ser la economía productiva del PIB, del dinero, del mercado. Eso no puede ser la economía. La economía tiene que ser lo que nos haga satisfacer nuestras propias necesidades. Y aquí hay que apuntar que en la esfera productiva de la economía hay actividades y hay procesos que no satisfacen necesidades, sino todo lo contrario. Tenemos actividades que generan, por ejemplo, muerte, ¿no? Armamento, productos tóxicos. Entonces, ¿por qué no podemos aceptar que la economía capitalista o la economía en sí considere que tiene el mismo valor una producción para la muerte que una producción para la vida, ¿no? Bueno, queremos también garantizar una vida buena, una vida que merezca la pena ser vivida para las generaciones presentes y futuras. Y por eso esa vida buena debe situarse entre los límites biofísicos de la Tierra, un tope máximo que garantice unos límites biofísicos y sobre unos mínimos que garanticen una vida digna con la que se cubran las necesidades básicas de las personas. Necesitamos decrecer en la esfera material de la vida y decrecer también para quitar el poder a la lógica de acumulación capitalista. Necesitamos también alterar las relaciones de poder y luchar contra cualquier forma de privilegio de clase, raza o género. Y, finalmente, cambiar el paradigma de la cultura hegemónica a una sociedad de buen vivir, donde el sostenimiento de la vida sea la prioridad, se base en los cuidados y en el apoyo mutuo. Transformar competir en compartir, acabar con la meritocracia y valorar los saberes, fomentar la sororidad, entendida como la solidaridad entre las mujeres por nuestra historia de opresiones. Y fomentar los satisfactores reales de necesidades, no los falsos. Actuar a través de lo político, lo individual, lo comunitario y lo autoorganizado. Bueno, pues arratsaldeon. Ahora a continuación Marisa y yo vamos a hablar de la pobreza energética. Y bueno, recuperando o hilando con lo que estaba hablando Maitane, nosotras desde Ecologistak estamos pensando a ver cómo abordamos este tema y por qué. Bueno, aparte de que queramos pues energías renovables, que sean sostenibles con la tierra, pues queremos que sean sostenibles también con la vida de las personas, que las personas podamos vivir dignamente. Como decía Maitane, el capital hace guerra a la vida y en el caso de la energía, pues hay un poder, hablamos a veces del oligopolio energético, unas empresas, unos grupos políticos con sus puertas giratorias, unos medios de comunicación que destinan, que facilitan, que orientan los recursos, que se apropian de los recursos, también de la energía, del agua, para algunos proyectos. Por ejemplo, ahora me estoy acordando de una irrementería del diputado de Vizcaya, pues como anunciaba bombo y platillo, pues que van a hacer un túnel que atraviesa desde Artaza hasta Ballonti, pues para quitar atascos. Hay energía para eso, para el tren de alta velocidad, para ampliar la Supersur. No hay recursos para que la gente pueda pagar
para que la gente tenga un mínimo de energía en casa, un mínimo digno, para vivir dignamente. El informe del Ararteko dice que un 10% de los hogares de Euskadi no puede mantener una temperatura adecuada en casa, que la gente no puede pagar, ¿no? Y me acuerdo que había en 2015 35.000 cortes de luz aquí en el País Vasco, ¿no? En Cataluña hicieron un estudio y decían que las mujeres son las personas más afectadas, las mujeres en general. ¿Cuáles? Casas monomarentales donde solo vive una mujer con los hijos, o también inmigrantes, mujeres jubiladas con una pensión baja. Además suelen ser las mujeres las que se preocupan en casa de gestionar cuando hay un corte de luz, un corte de agua, un corte de gas. Entonces son las que se mueven para gestionar y resolver el problema en casa. Entonces son las primeras que están además más afectadas porque además trabajan en casa, ¿no? O son más conscientes del problema. Entonces nosotras, bueno, pues por todo esto pues queremos empezar. Y entonces ahora le paso a Marisa. Arratsaldeon. No sé si se me oye bien. Vale, nosotras queríamos hablar del bono social, que es el único mecanismo que hay un poco para paliar la pobreza energética, de lo que oímos hablar todos los años, especialmente en invierno. Pero como decía Rosa, es una cuestión que se están apropiando de ella. Entonces, de las pocas cosas que tenemos para... Uy. Ah, vale. Sí. De las pocas... Sí, es que me gusta más. Sí. De las pocas herramientas que tenemos para poder paliar la pobreza energética y que la gente con bajos recursos pueda pagar sus facturas de la luz y tener mínimamente, por ejemplo, su hogar a la temperatura adecuada en invierno, es el bono social. Antes el bono social, que es un descuento del 25% en las facturas de la luz, es una cosa que hasta hace 6 meses tenían derecho determinados grupos que tenían contratada baja potencia, menos de 3 kilovatios, o que todos los miembros de la familia estuvieran en paro, pensionistas con la pensión mínima, y familias numerosas. Pues lo que pasa hoy es que hace 6 meses decidieron cambiarlo y ligarlo a la renta. Una cuestión que en principio debería estar bien, pero lo han hecho de una forma que lo han hecho tan complicada que realmente casi nadie de los que realmente está sufriendo problemas de pobreza energética tiene derecho a ello, y además ni siquiera han informado bien a la gente. De hecho, han pasado 6 meses desde que se puso en marcha. Ahora han cambiado las condiciones para tener el bono social. Están las familias numerosas, los pensionistas solamente con la pensión mínima, que son 537 euros, y luego los hogares por debajo que se llaman vulnerables, por debajo de un índice que es el IPREM, que es el indicador público de renta de efectos múltiples, que actualmente son 537 euros. Entonces, ligado a eso, haciendo una cuenta, dependiendo del número de personas del hogar, pueden acceder al bono social, pero claro, ahora se tiene que estar ligado el bono social a la renta y no lo han hecho bien, para que directamente la energética, la comercializadora, tiene que mirar todos los datos de la renta y no se está haciendo nada bien. De hecho, la realidad es que hoy el 78% de los hogares que ya tenían el bono social de antes, ahora no tienen derecho a ello. O sea que se supone que van a dar más permisos y que lo van a intentar hacer mejor, pero justamente han conseguido eliminar el único derecho que teníamos energético. De tal manera que hoy, pasados 6 meses, han tenido que ampliar el plazo porque la mayor parte de la gente que tiene derecho al bono social ni siquiera lo sabe. De hecho, el mes pasado habían pedido el bono social y lo habían conseguido el nuevo el 7% de los probables beneficiarios. Luego, para ello hay que tener un contrato que no es un contrato libre de los que nos van vendiendo las energéticas a casa, sino que es el de uno que se llama PVPC, de precio voluntario al pequeño consumidor, que realmente es el mejor contrato que puede haber.
pero casi nadie, hay informes de la Comisión de la Energía que dice que el 70% de los hogares ni siquiera saben si están en el mercado libre o en el que pueden tener el bono social. Entonces, bueno, luego han puesto, eso es lo que os decía, muchas trabas burocráticas y luego han reducido realmente quién y por cuánta energía puede tener el bono social y han generado, pues ahora es un descuento del 25% para los consumidores vulnerables, pero también han hecho una clasificación que está muy bien, pero que no se está haciendo efectiva, que es de consumidores vulnerables severos, que pueden tener derecho a un 40% del descuento en la factura de la luz. Pero para eso hay que tener unas rentas muy, muy bajas y generar y hacer toda esa interacción con las comercializadoras para conseguir el bono social. Y luego hay consumidores vulnerables severos que tienen el derecho al 40% de la factura, pero además tienen derecho a que no les corten la luz, para que no puedan pasar cosas como han pasado de que ha habido cortes de luz. Pero la realidad es que 6 meses después no hay dado de alta ni un contrato de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión. Entonces ahora mismo pues lo que hay que hacer es intentar buscar información, porque seguramente puede pasar que muchos de los que estáis aquí tengáis derecho al bono social y ni siquiera lo sepáis. Entonces, bueno, en cualquier caso, nos podéis preguntar si tenéis alguna duda después o lo que queráis. Bueno, ahora siguiendo con lo de pobreza energética, la situación, como estaba comentando Marisa, pues está bastante complicada y además si tienes dificultad para pagar la factura o no la pagas, pues recibes una carta de la empresa diciendo que te van a cortar la luz y en el caso de que, como decías Marisa, eres vulnerable, tienes renta muy baja, tienes tú que demostrar que estás en ese caso, de consumidor vulnerable severo. Tienes tú que demostrarlo, tienes un plazo de 2 meses o de 4 meses, según. Claro, en Cataluña, ¿qué hicieron? Y eso es algo que queremos pues analizar, queremos ver si en Euskadi podríamos llevar adelante una campaña similar. En 2014 se empezaron a mover y montaron una alianza por la pobreza energética. En esa alianza pues están asociaciones de vecinas, están también la plataforma de desahuciados, de afectados por las hipotecas, y lo que hicieron fue impulsar una campaña de movilización y luego una iniciativa legislativa popular que se tradujo en cambiaron la ley catalana y a día de hoy, eso en 2015, a día de hoy, si la empresa te quiere cortar la luz, la empresa tiene que demostrar, y no tú, la empresa tiene que demostrar que tú puedes pagar la luz. Tiene que llamar a servicios sociales, tiene que preguntar, ¿esta persona está en riesgo de exclusión? ¿Esta persona en qué circunstancia está? Claro, esa es ahora mismo en Cataluña la mejor herramienta para defenderse de los cortes de luz. Eso es lo que nos transmiten. Aún así, esa es la herramienta. Aún así, hay cortes y ha habido casos muy graves, porque una señora de 80 años que no podía pagar la luz y se iluminaba con candelas, con velas, se le quemó la casa y ya estaba la ley en vigor. O sea, ya estaba la ley. La empresa no le podía cortar la luz, pero se la cortaron. Claro, o sea, todavía pasan esas cosas. Ahí la campaña sigue. Y de hecho dicen que han logrado parar más de 40.000 cortes de luz en Cataluña y lo que hacen es siguen convocando asambleas, reuniones de personas afectadas donde se juntan y empiezan a hablar de lo que les está pasando, en qué situación están. Y entonces hay asesoramiento de qué pueden hacer o incluso organizan cosas conjuntamente. Y hace poco, recientemente, el año pasado, en julio de 2017, hicieron una campaña de condonación de deudas, de gente que tenía deudas acumuladas o de agua o de energía y fueron a ocupar empresas para exigir que se les perdonara, que se les cancelaran esas deudas acumuladas porque no podían pagar. Entonces, en concreto, pues ocuparon oficinas de la empresa Aguas de Barcelona, Agbar, y el 27 de febrero, al principio la empresa dijo que no era posible condonar las deudas y el 27 de febrero
se hizo una ocupación y en 2 semanas le empezó a llegar a la gente cartas diciendo que se les iba a reducir las deudas, no a 0, pero que se les iba a reducir. Luego ha habido personas de esa campaña que han sido denunciadas, pero ha habido presión social y se han retirado las denuncias temporalmente, ¿no? Se ha conseguido suspender temporalmente el juicio. Bueno, entonces esto era algo para el debate. Pues luego ya cuando hablen Carmel y Marian, pues nosotras desde Ecologista trabajamos menos o no hemos trabajado el tema de la exclusión social, pues cuáles son las prioridades y si sería posible pues impulsar una campaña de ese estilo aquí en Euskadi y Euskal Herria, ¿no? Esto. Aupa, Arratsaldeon. Yo voy a hacer un pequeño doblete. Como Argitan, sabéis, las gentes de Barakaldo, que somos un punto de información, un centro asesor a mujeres, un punto de información en el que asesoramos a las mujeres que se encuentran en situaciones de distintas problemáticas. Y por otro lado, pues Berriochoak, la plataforma de derechos sociales, tiene un punto de información en el que hace atención y informa sobre las prestaciones sociales públicas vascas a nivel de renta de garantía de ingresos, a nivel de ayudas de emergencia social, etcétera. Bueno, quiere ser un doblete porque en realidad el punto más importante, o por lo menos por lo que nos han invitado a la mesa, es porque desde Barakaldo, desde Ezkerraldea, desde toda la margen izquierda, podemos contextualizar todas esas situaciones de exclusión, todas esas situaciones de pobreza, de falta de ingresos que las mujeres sufrimos en este momento. Y bueno, yo después de haberles oído a Maitane y a Rosa y a Marisa, pues la verdad es que la única palabra con la que se me antoja empezar es con la palabra información. La información es poder y precisamente la información es de alguna manera el punto de referencia que desde Argitan como desde Berriochoak contamos para que las mujeres, para que las personas que se encuentran en situaciones de falta de recursos y de falta de posibilidades de ingresos económicos, pues puedan tener información para poder tener de alguna manera la posibilidad de cubrir esas necesidades que en un momento dado les sufren. De esta manera, pues no hace mucho, tanto Berriochoak como Argitan pusimos en común un trabajo, un pequeño diagnóstico a nivel de Ezkerraldea, bueno, pequeño, a nivel de Ezkerraldea para ver en común en qué situaciones nos encontrábamos las mujeres a la hora de cubrir nuestras necesidades. Y tanto Argitan como Berriochoak pues aportamos una serie de datos que a nosotras nos están sirviendo ahora también para ver todas esas situaciones que las mujeres vivimos y ver en un momento dado que nos sirvan como diagnóstico, decíamos, como herramienta para poder seguir reivindicando, denunciando las situaciones y sobre todo exigiendo recursos y medidas para que esas necesidades sean cubiertas. Entonces, pues ya voy a dejar de hablar de Argitan y de Berriochoak y voy a pasar directamente a los datos. Espero, bueno, no aburriros mucho porque los datos siempre son bastante agobiantes porque no son más que cifras, pero daros cuenta de que detrás están las personas. Y son las personas las que nos siguen, nos tienen que dar la sensación de que esos datos son los que nos reflejan.
Como os decía, desde Argitan, nuestro punto de partida es el balance de atención del 2017. En el 2017 es un 80% de las mujeres que se han acercado al centro a pedir información las que cuentan con hijos e hijas a su cargo, o sea, personas dependientes, mujeres con personas dependientes, etcétera. Y un 53, casi un 54% de mujeres que se han acercado a Argitan son mujeres de familias monoparentales, es decir, que ellas llevan la crianza y el cuidado tanto de menores como de personas mayores, casi un 54%. Por otra parte, este 54% de mujeres monoparentales, nos ponemos en el caso de estas mujeres y sabemos que en su mayoría son solteras, son separadas o son viudas. Son las mujeres que en un momento dado tienen necesidad de acercarse a un centro a pedir información. Luego ya estamos viendo que tienen necesidades de información porque tienen de alguna manera problemáticas asociadas, ¿verdad? Los motivos de consulta, nosotras es verdad que se nos acerca casi un 25% de mujeres que quieren información sobre atención jurídica, etcétera, pero decimos un 25%, el otro 75% vienen pidiendo información sobre motivos laborales y motivos de falta de recursos, de prestaciones sociales, etcétera. Para nosotras es importantísimo contar con esa cifra porque, como decíamos, estamos en Ezkerraldea, estamos en una zona en la que la falta de recursos y la falta de ingresos pues es muy acuciante. Los problemas laborales de las mujeres que se acercan al centro llegan a un 30% y la información sobre prestaciones sociales a un 8%. La información sobre problemáticas laborales, lógicamente, pues suelen ser despidos, suelen ser situaciones de precariedad muy importantes, trabajadoras de hogar, etcétera. Las situaciones económicas, como os podéis imaginar, de esas mujeres que se acercan, como decíamos, personas de carne y hueso, las situaciones económicas son muy importantes. El paro, las mujeres que se encuentran a pedir información, que se encuentran en paro, desempleadas, son un 56,5% en el 2017, seguimos diciendo. Estas mujeres de las que hablamos se encuentran en paro, están cobrando pensiones o están cobrando prestaciones sociales. Nosotras decimos desempleadas de todas, porque sea con pensiones escasas, sea con prestaciones sociales muy bajas, o sea, en la más absoluta de del paro, es más del 50% de las mujeres que se acercan a Argitan. El resto son mujeres que están trabajando con un empleo propio, que generalmente es un empleo en precario. Son trabajadoras de hogar, son trabajadoras de la limpieza, son trabajadoras de hogar que hacen trabajo de cuidados, etcétera. A esta situación económica, por ponerle un plus, la problemática de la vivienda es muy acuciante también. La vivienda, nosotras la reflejamos en un dato muy para nosotras interesante, porque es un 31% de mujeres que se acercan que tienen vivienda propia, pero otro 30% están amortizándola o pagando hipoteca y el resto están de alquiler o en casas ajenas, es decir, en casas de padres, en casas de amigas, en casas de familiares, en fin. Prácticamente una tercera parte de las mujeres que se acercan a pedir información, como decimos, tienen vivienda propia, pero el resto o están pagando hipotecas, o sea, ya están fiscalizadas totalmente por las deudas, o están pagando unos alquileres pues insufribles, ¿no? Desde nuestro punto de vista es importante también contextualizar las diferencias desde el punto de vista de género.
no solamente por la situación económica como mujeres, sino que la tasa de actividad que nosotras sufrimos como mujeres es evidentemente bastante mayor que la de los hombres. De cada 10 mujeres, 7 están o teniendo empleo o buscando empleo. Pero de esas 7 que decimos, la mayoría, por no decir casi el 100%, os voy a dar algunas cifras porque lo reflejan muy bien, son empleadas en sectores muy feminizados, precarizados. Feminizados, pues porque por un lado está los trabajos de salud o de enseñanza, pero sobre todo los servicios sociales, el sector servicios. En el sector servicios, tanto el comercio como la hostelería como la limpieza tienen los sueldos más bajos de todo el mundo laboral. Y el 84% de ese sector servicios, el que decimos tan precarizado, lo llevamos a cabo las mujeres, un 84%. Que hablar de la discriminación salarial, de la que ya sabemos que casi un 30% de diferencia entre hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo y el mismo empleo, y la economía sumergida, en la que en la mayoría de los casos, bien sean las trabajadoras de hogar, bien sean en espacios laborales muy precarizados, como decíamos, el comercio, la limpieza, etcétera, etcétera, pues el 70% de ese espacio, de esa economía sumergida, la ocupamos las mujeres. De los contratos a tiempo parcial, que generalmente nos lo vendieron también a las mujeres como una manera de hacer conciliación familiar para poder seguir manteniendo la crianza y ocupando los trabajos del hogar, el 78% son ocupados por mujeres, con los contratos de tiempo parcial. Todos estos contratos, como decíamos, precarios, sea a tiempo parcial, sean eventuales, sea en la economía sumergida, etcétera, los realizamos las mujeres. El índice de paro sigue siendo también muy superior el de las mujeres que el de los hombres. Como dato, a nivel de margen izquierda, el 21,5% de paro los sufrimos las mujeres frente al 19,4% que los sufren los hombres. 21,5% a nivel de margen izquierda. Es que tela. En Baracaldo, el 19,5%, solo en Baracaldo digo por concretar, ya que somos del pueblo, el 19,5% de las mujeres paradas y frente al 16,3% de los hombres parados, de los varones. En el 2017 decíamos, además del paro, como decíamos, en el 2017 también hemos reflejado los datos para ver en qué situaciones, además de en el paro, digo, las mujeres sufrimos la falta de ingresos y tanto con pensiones y con prestaciones sociales, las llamadas perceptoras de la renta de garantía de ingresos, la RGI, las mujeres que percibimos la RGI, en Lanbide se actualiza constantemente el dato. En Baracaldo, en la margen izquierda, mejor vamos a decir, los expedientes activos de RGI, o sea, de mujeres que están recibiendo renta de garantía de ingresos por no tener un empleo en condiciones, son casi un 60%. Las mujeres que tienen la renta de garantía de ingresos por ser monoparentales, o sea, como titulares de la renta, o por ser una familia constituida con 2 personas, pero ellas como titulares de la misma. Un 60% en la margen izquierda, digo, son mujeres que son titulares de la renta de garantía de ingresos. Corresponden, decimos, a mujeres. En la mayoría de los casos, un 30% son monoparentales, o sea, sin pareja, sin
sin otra persona y generalmente, como decíamos al principio, con menores y personas dependientes a su cargo. Y para, ¿cómo diría yo?, para sumarle otro plus, en la mayoría de los casos son mujeres entre 25 y 50 años, es decir, en una edad en la que se supone que, que tienen la mayor situación de actividad, que deberían tener el mayor ingreso de actividad laboral. Pero no es así, están cobrando prestaciones sociales por estar en paro generalmente. Esta percepción de la RGI a nosotras, otra vez desde el punto de vista de género, nos resulta no solamente un problema económico por la situación socioeconómica que decíamos, sino también un problema de género porque se suma a la situación económica la falta de independencia, la falta de autonomía y sobre todo cómo Lanbide, a la hora de controlar esa renta de garantía de ingresos a sus perceptoras, a las mujeres, pues entra en la intimidad de la vida de estas mujeres, viola persistentemente su vida y en muchos casos impone plazos, impone condiciones, perjudica en mucha medida a las mujeres porque los trámites no son más que continuos obstáculos que generan estrés, aparte del estrés del paro, de la precariedad, de la falta de recursos, etcétera, etcétera. Estos ejemplos que nos parecen tan importantes, pues a veces no llegan a la población de a pie y porque es cierto que es un derecho, el derecho a la renta de garantía de ingresos, pero un derecho condicionado. Por ser un derecho condicionado, muchas veces, a veces nadie se puede creer que en Lanbide no se crean que dos personas pueden vivir juntas, aunque sean de distinto sexo, sin que sean pareja. Muchas veces la gente no se cree que haya un límite de 3 años para percibir la renta de garantía de ingresos con complementos al empleo. Un límite de 3 años. Muchas veces la gente a nivel de calle piensa que las prestaciones sociales son una oferta que desde Lanbide se lanza y que la ciudadanía va sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de obstáculo y sin ningún tipo de requisito, mientras que los requisitos, los obstáculos y sobre todo porque estamos hablando de un colectivo de mujeres que se encuentran ya económicamente muy desfavorecidas, esa fiscalización de su vida, ese control de su vida, pues aumenta en buena medida el estrés y la dependencia económica que le supone a las mujeres. Otra de las razones que pesa es el limitar a 2 las rentas de garantía de ingresos por vivienda. En este momento, sabiendo que la reforma de la RGI que está previendo el Gobierno vasco, no puedo evitar sacarlo a colación porque ya aprovechando que estamos en ello, la próxima reforma de la RGI del Gobierno vasco pretende que solo haya una renta de garantía de ingresos por vivienda, porque a veces la gente no se cree que en una vivienda pueda compartirse solidariamente 2 o 3 habitaciones, muchas veces mujeres monoparentales con personas a su cargo, y que esa solución tan solidaria pudiera permitir el pago de alquileres en mejores condiciones, etcétera, etcétera. Pero el Gobierno vasco, Lanbide, pues va
y sigue restando y limitando esas situaciones que podrían en un momento dado mejorar la vida de estas mujeres. Y acordándome del tema de la pobreza energética, pues lo mismo que la renta de garantía de ingresos es un derecho, decíamos que el 60% de las personas que lo cobran son mujeres, lo mismo digo, hay lo que nosotras pretenderíamos que fuera un derecho también, las ayudas de emergencia social, generalmente municipales, con dinero del Gobierno vasco y del Ayuntamiento. Esas ayudas de emergencia social deberían ser también un derecho con el que poder acceder a otro tipo de gastos al que no se pueden acceder, al que no se puede llegar con un salario, con una prestación tan escasa como la renta de garantía de ingresos. Pero en este momento las ayudas de emergencia social, las famosas AES, no son sino un derecho tributario, con lo cual solamente se pueden conceder en el caso de que haya presupuesto suficiente, te la pueden denegar, incluso teniendo los requisitos para la misma, pero por falta de presupuesto te quedas sin ella. Esa es una de nuestras exigencias, acordándome de la pobreza energética, porque en la mayoría de los casos las ayudas de emergencia social cubren a muchas mujeres, bueno, como decíamos, no voy a volver a dar el dato, a muchas mujeres que son viudas, pensionistas, monoparentales, mujeres precarias, etcétera, o mujeres que están en paro directamente, y en la mayoría de los casos las ayudas de emergencia social cubren o bien las hipotecas, alquileres que no llega a cubrir el complemento de vivienda de la RGI, pero también llega a cubrir en muchos casos lo que supone el pago de las comunidades, el pago del gas, el pago del agua, el pago de la luz, etcétera, etcétera. En ese caso es cierto que un bono social y la información del mismo, porque ahora me viene otra vez a la cabeza el tema de la falta de información, por mucho derecho que tengamos, si no sabemos a lo que tenemos derecho es imposible contar con él. Esa información sería tan importante como el hecho de que sea un auténtico derecho y no subjetivo y no aleatorio y no, bueno, quien se entere, el boca a boca, etcétera, etcétera. Y esas ayudas de emergencia social cubren pues una serie de situaciones como lo que en este momento no cubre la salud pública vasca, Osakidetza, como sabemos, no es tampoco universal y generalmente se privatizan muchos servicios de salud. Lo que falta de salud, lo que falta de pago de hipotecas, alquileres, etcétera, lo que faltaría de cubrir ese aspecto tan importante como es la energía, no solamente por el calor en el invierno, sino también por cocinar los alimentos, etcétera. Y en esas estamos para que las ayudas de emergencia social se consigan ser un derecho como la renta de garantía de ingresos, además de que como mujeres feministas nos empeñamos en seguir demandando que la renta básica sea un derecho real, universal, pero sobre todo individual, que no estemos condicionadas a nuestra pareja, que no estemos condicionadas a tener personas menores o mayores a nuestro cargo, sino que por el hecho de ser personas, por el hecho de ser mujeres, tengamos un derecho de un ingreso digno para poder vivir y poder incluso acceder a los empleos que se nos presenten de forma digna y poder acceder a esos empleos sin que sean ni sumergidos, ni precarios, ni de explotación pura y dura. Y el siguiente y último, ya creo que me estoy pasando del tiempo mogollón, que no me habéis dicho nada,
El tema de la renta básica, decíamos, individual, muy importante desde el punto de vista de las mujeres para ser titulares de nuestra propia vida, y el no ser condicionada, el que no esté condicionada a ningún tipo de situación excepto el que no nos encontremos con ingresos propios, con ingresos por empleo o con ingresos por cualquier otro tipo de renta. Ese sería un poco nuestro objetivo, nuestra utopía, nuestro horizonte. La renta básica universal, individual e incondicional. Y sin más. Gracias. Ahora mismo, bueno, pues yo llevo toda la tarde escuchando a la mesa y pienso, si ellas están reivindicando desde una posición de mujer, a nosotras todavía nos queda como años luz para considerarnos sujetas de pleno derecho. Pero bueno, yo quiero que ahora nos situemos en la crisis de los cuidados, porque es la que más está afectando al colectivo de personas con diversidad funcional en general, dado que con esta crisis de cuidados no se nos está garantizando un sistema de bienestar social que nos facilite nuestros cuidados y nuestra participación en una vida activa como ciudadanos de pleno derecho. En cuanto a las mujeres con diversidad funcional, eso se agudiza aún más, dado que por el tema de la construcción social del género nos colocamos en una posición inferior a los hombres con diversidad funcional, y esto se ve en cuanto a que nuestras tasas de desempleo son mucho más mayores que los hombres con diversidad funcional. Que hay un tema educacional, puesto que al hombre con diversidad funcional siempre se le ha dicho que él es el que tiene que buscarse una carrera, porque tiene que ser un hombre de provecho para luego encontrar una buena mujer que le provee de los cuidados que él necesita. En cambio, a nosotras, las mujeres con diversidad funcional, siempre hemos sido atacadas por una falsa moral, y es que no podemos ser madres, pero sí que podemos
cuidar de los demás. O sea, en cuanto nacemos, nuestro futuro ya está predestinado a ser proveedora de cuidados a nuestros familiares extensos, ¿no? Por eso nosotras vemos tan importante el ecofeminismo y que se nos empiece a ver a partir de ahí, dado que se tiene que repensar un modelo en el que se base la producción, pero también la interdependencia en las relaciones personales. Por otra parte, y hablando un poco de la pobreza energética, nuestro colectivo de mujeres con diversidad funcional se estima que la sufren 15 veces más mujeres sin diversidad funcional. ¿Esto qué hace? Que dicha pobreza energética repercute en nuestra salud, porque muchas de las personas y de las mujeres con diversidad funcional que hay hoy en nuestro país, o en este caso a nivel de Euskadi, dependen de su vida, dependen de un respirador, mantengan con vida. Entonces, si no pueden mantener ese respirador, pues las mujeres lo que hacen es decir, pues ¿para qué voy a luchar por mi propia vida? No, si mi vida es un respirador para vivir, ¿qué hago yo aquí? Con lo cual repercute en nuestra imagen personal también, porque si dices, si yo dependo de un respirador o de alguien que me haga la comida, yo vivir, si no lo tengo, pues ¿para qué voy a cuidar mi propia imagen personal si no puedo salir a la calle ni hacer una vida en una esfera pública? Luego otro de los obstáculos que nos encontramos para superar esta pobreza es que somos un colectivo, en este caso las mujeres, que sufre mayor tasa de precariedad laboral. Es decir, tú puedes tener mucha formación, pero siempre los puestos a los que te ves regalado son puestos de un empleo protegido, que ni siquiera se cobra el salario mínimo interprofesional. Hoy en día favorecen aún más
mujeres con diversidad funcional. Y antes, ya por ir terminando, antes habéis hablado de la garantía de ingresos mínimos, en el que te tengo que decir, Carmen, que nosotras ni siquiera existimos, porque cuando vas a la MIRE a hacer un itinerario de lo que te dicen o me dicen en este pues, no sé qué hacer. El momento de que la de no eres competente de ellos y tampoco puedes solicitar una LGI. Como hay esa doble... ¿Dónde vas tú con... O sea, siempre se piensa que tienes que depender de otros, que no puedes valerte por ti mismo. O sea, nosotros, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es verdad, imaginaos un iceberg, ¿no? Pues nosotros estamos en el iceberg. Ahora es cuando empiezo un poco a tener voz y voto. Y yo ya como para terminar y lanzar una pregunta, es que tendría que cambiar este sistema capitalista para tener en cuenta a las mujeres funcionales y por lo menos que se hagan estudios que tengan en cuenta, porque no hay ningún estudio que tenga en cuenta la diversidad funcional de las mujeres. Nada más, muchas gracias. Lo único, antes de que sea Carmela, entonces repito la pregunta. O bueno, Carmela o Marian, que trabajáis. El tema de una campaña de pobreza energética como se ha hecho en Cataluña, ¿es ahora momento, no es momento de hacer movilizaciones o para que las empresas tengan más dificultades para cortar la luz y otros servicios? ¿O las prioridades ahora están más en, como has mencionado tú, lo de la RGI o dar en tema de diversidad funcional, pues hay otras prioridades? O sea, como ahora está la movilización también de los pensionistas, ¿no?, que han estado con el tema de las pensiones. O sea, la movilización en exclusión social va por otros sitios ahora. O sea, no están las fuerzas, tienen que estar en otro lado, ¿creéis? Yo, bajo mi punto de vista, creo que se tienen que unir las fuerzas en diversos ejes, pero teniendo en
cuenta a la diversidad de la población. O sea, no solamente que se dedica, por ejemplo, a mujer con diversidad funcional, sino puede ser mujer con diversidad funcional con víctima de violencia de una determinada etnia. Yo creo que la solución radica en el enfoque de campañas o concienciación. Es que los planes o contratos no deben ser o formularios no deben ser tan rígidos, sino adaptarse más a las necesidades de las mujeres y en concreto a lo que nosotros respecta como colectivo de mujeres con diversidad funcional. Creo que debemos de empezar por reconocernos a nosotras mismas como mujeres de pleno derecho y por lo tanto sujetos de derechos que tenemos que reivindicar, y por ahí debemos de empezar. O sea, yo creo que nos queda como 25 años para equipararnos al movimiento de mujeres sin ningún tipo de diversidad funcional, pero sí que creo que el binomio exclusión y participación deben de ir de la mano. Yo no soy tanto de diversificar, sino aunar esfuerzos. Es una pregunta muy directa, Rosa. Es verdad que nosotras no conocemos la campaña catalana. Es verdad que también la campaña catalana, por lo que comentáis, viene desde el ámbito ecologista. Es verdad que, al menos desde el mundo ecologista, sí que trabajáis el tema de la energía y desde ese punto de vista siempre se puede lanzar hilos hacia la pobreza energética y que tender redes nunca le viene mal a nadie. Quiero decir que en un momento dado decir no o decir sí pues es un poco insustancial. La realidad es que tiene que haber un principio y un proceso. El mundo de la exclusión social pues es que está de alguna manera cargándose, ¿no? Muy cargado de movilizaciones alrededor de los derechos sociales, de las prestaciones sociales, pero eso a mí me estaba viniendo ahora a la cabeza, que no quita que hayamos estado trabajando el tema del bono del agua, que no quitaría ni ha quitado después de tanto tiempo, Marisa, el haber estado trabajando también los bonos de transporte público.
todas esas referencias pues tienen que tener tienen su razón y tienen su posibilidad de futuro, de contacto, de redes, de campañas más o menos en común. Yo no sería capaz de decir imposible, pero sí, como siempre, tiene que haber un grupo motor. Y desde ese grupo motor sería, desde mi punto de vista, desde donde ponerse en contacto con los grupos que podríamos en un momento dado apoyar, firmar, aportar en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, en un tema tan interesante como la pobreza energética, lo mismo que hemos trabajado el tema de los cortes de agua, es que el tema de la vivienda, o sea, cualquier necesidad básica va a ser una referencia para los grupos contra la exclusión y sobre todo para los grupos de mujeres que nos movilizamos contra la exclusión o contra la feminización de la pobreza. De forma que es algo que está tan abierto y puede ser tan interesante como arrancar y ver cada grupo qué posibilidades o de qué manera se puede aportar o subirse al carro. Yo no me atrevo a decir nada más porque mis compas me han dicho no te metas en camisas de 11 varas, que no podemos más. Entonces, aprovechando que se ha marchado Tamara, pues he largado un poco a mi bola, pero no puedo decir más porque la compañía de Berrio Ochoa también me va a poner esto en el cuello. Entonces, yo creo que arrancar y ver posibilidades siempre es interesante, ¿no? Creo yo. Yo por eso antes os he comentado que lo que que sí se ha hecho un trabajo muy majo con el tema del agua, bueno, y los bonos de transporte que decíamos, cómo no, cualquier otro tipo de posibilidad decíamos, de necesidades básicas, de cubrir necesidades básicas, ¿por qué no con el tema de la energía? Claro. No, gracias a la mesa por las exposiciones y gracias a todas y a todos por haber asistido.